Estamos en el primer día del Go Experience 2024 hablando de propósito y cómo el propósito se conecta con la experiencia. Me acompaña Adriana Castro de Allianz. Bienvenida a este espacio, Adriana. Muchas gracias por el espacio y qué rico poder estar acá por segunda edición. Somos miembros del gremio y muy contentos de poder seguir como expandiendo todo esto que es tan importante para nosotros, para la organización y para Colombia. Haciendo convergencia de conocimiento, porque esto es completamente clave en el tema de experiencia. Todas las experiencias que tienen los demás funcionan muchísimo. Hablemos un poco de cuál es ese propósito superior de Allianz. Mira, Allianz ha tenido una evolución muy bonita. Allianz es una aseguradora alemana que tiene un corazón colombiano, porque realmente el propósito local nuestro es el de seguir acompañando a los colombianos a asegurar sus sueños y su propósito, pero con varios focos, enfocando el tema de sostenibilidad, muy importante para nosotros, y además en la diversidad y la inclusión, que son otros de esos pilares. Eso nos hace a nosotros pensar de una manera como integral. La compañía trata de pensar de manera como mancomunada en construir equipos, en no pensar en los cargos, en las estructuras rígidas, distantes, sino en cómo estamos cerca del cliente, cómo estamos cerca del intermediario, que es quien nos acompaña a vender nuestros seguros, cómo estar cerca de nuestro empleado, que es el pilar. Si nuestros empleados no se sienten cómodos como trabajan, con las herramientas, con el acompañamiento, ¿cómo vamos a atender a nuestros clientes? ¿Y cómo vamos a entregar esa experiencia que queremos con un propósito? Tú sabes que el tema de servir no es algo de me levanto a las 8 de la mañana, me lo pongo y a las 5 me lo quito. Es una filosofía de vida. Están las y venas. Eso tiene que, exactamente. Y creo que en Allianz vibramos con el servicio, sabemos el valor que significa la palabra servir y lo tomamos con mucho respeto. Excelente. Fuera de micrófonos estábamos hablando de cómo Allianz ayuda a construir los sueños y a salvaguardar los sueños de las personas. Cuéntanos un poquito de todo eso que hay detrás de esa filosofía y de esa cultura. Pues mira, generalmente se cree que las aseguradoras están centradas en pagar siniestros, yo aseguro el carro y ojalá no me estrelle, pero si me aseguro que me paguen, por favor que me paguen, la letra pequeña, productos enredados. Y realmente lo que siento que el sector, porque también lo hablo de Allianz, pero siento que también el sector estamos trabajando es en poder acercarnos más a los colombianos y proteger ese patrimonio y esa evolución que tienen las familias para que sigan avanzando y desarrollando, es decir, contribuir al país. Sí. Allianz se lo toma muy en serio. Nosotros, además de ser aseguradora, tenemos nuestro fondo voluntario de pensiones y lo que buscamos es justo eso, es cómo podemos desde nuestros seguros de vida, desde nuestros seguros de salud, del seguro de hogar o del carro e incluso desde nuestro fondo voluntario con todos nuestros planes, cómo podemos con el ingreso que yo tengo, con la posición que yo tengo, con las posibilidades que yo tengo, ahorrar, protegerme y asegurar lo que yo quiero para mi familia, porque no solamente uno cree que hay ciertas cosas que son como bienes materiales, pero resulta que de ahí dependen muchas cosas, muchas cosas giran en torno a eso. Entonces la salud, la vida es muy importante y uno cree que, por ejemplo, el seguro de vida lo compra para que otros lo disfruten, y eso nos lo dicen mucho a nosotros en las investigaciones, y resulta que no, porque cuando estamos nosotros en una edad productiva y yo tengo una familia, ¿qué pasa si yo tengo algún accidente y pierdo la movilidad de algún miembro del cuerpo o tengo algún problema que me evite poder trabajar? Mi ingreso va a ser importante para mí e incluso para mi familia y no me he muerto. Entonces es parte de seguir creando esa cultura y esa educación que vamos. En Allianz hemos trabajado muchísimo por eso, la educación financiera. Sí, chévere contar con ese abrazo, contar con esa mano amiga que te puede asesorar, te puede acompañar, te puede llevar a entender lo que necesitas a tu medida, básicamente. Así es. Me gustaría que me explicaras cómo hacen ustedes ese proceso de reconocimiento, de personalización, de identificación de las necesidades de la gente para poder crear esos productos a medida. Pues mira que no solamente creamos los productos a la medida, ya te cuento un poco cómo, sino que también hablamos un poco de la experiencia, de la interacción, de los canales, de los procesos, porque muchas veces pareciera que solamente es como el empaque. Realmente nosotros somos un intangible, es un servicio, entonces entregamos una póliza. ¿Qué es eso? Un email que puede costar 2 millones de pesos, o 1 millón de pesos, o 500.000, caro un correo, ¿no? Pero resulta que detrás de eso es donde está realmente materializada la protección y todos los valores agregados que Allianz entrega como propuesta de valor. ¿Cómo funciona eso?
Lo primero es literalmente la voz del cliente. No es la voz de Allianz, no es la voz de lo que nosotros creemos al interior, que vimos en la burbujita, sino es la voz del colombiano, nuestro asegurado, el que nos enseña todos los días de la experiencia que vivió, cómo le fue con la experiencia, cómo le fue utilizando su seguro, cómo le fue cuando no lo usó, pero resulta que vio una situación y quiere entender cómo funciona, cómo es ese 360 o ese journey que justo hablamos, para que ese insumo para nosotros pues podamos tomar medidas correctivas. De ahí nosotros hemos podido corregir procesos, eliminar procesos. Ejemplos como algunos de los que yo menciono, la eliminación de la fotocopia ampliada al 150. Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido en nuestros procesos el tener que entregar ese documento? En todo lo piden. En todo lo piden, pero cuando tú te vas a las empresas a entender el por qué, te vas a encontrar generalmente es que siempre lo han pedido, o es que siempre se ha hecho así. Hay que retar eso, hay que retar eso del porque siempre se ha hecho así, porque creemos que ese es el mecanismo. Y ahí es donde nosotros hemos encontrado la diferencia. El ver cómo lograr hacer lo mismo, irnos al fondo y entender que hay otro siguiente paso que dar, y es entender qué hay ahí detrás para ver si eso lo podemos rebatir o no, y así hemos logrado eliminar un montón de cosas. No, por ejemplo, la pandemia hizo que, por ejemplo, para nosotros una evolución digital que venía a un buen ritmo, o sea, la velocidad fue a la velocidad de la luz, con los miedos que teníamos como todas las compañías de los fraudes, se nos van a pasar las cosas, y no así es. Pero era eso, desaparecer en un entorno en que te retaba. En creer en nuestros clientes y en saber que nuestros clientes nos necesitaban en ese momento, en saber que necesitábamos tener nuestro contact center listo cuando una persona nos llamara a decirnos: mi familiar no encuentra una cama en una UCI, en saber cómo podíamos acompañarlo para ubicar una clínica en la cual lo pudieran recibir a su familiar, trasladándolo en una ambulancia aérea a donde fuera en el país. Eso es como dar ese salto, porque muchas veces lo que pasaba es: no tenemos disponibilidad, estoy llamando. Llame después. Como si eso fuera una línea telefónica porque se fue el internet. No, o no es un pedido, no es un domicilio, es la vida, es la vida. Si te tocara definir 3 cosas por las cuales los clientes de Allianz los eligen por encima de otros del mercado, ¿qué dirías? Uy, excelente pregunta. Me atrevería a decir somos auténticos. Nosotros sabemos pedir disculpas cuando nos equivocamos, como también reconocer que fallaron nuestros procesos y no tener que decorar una respuesta a una queja para tratar de enredar al cliente y que no entienda qué sucedió. Simplemente es como me enredaron. Sabemos que eso nos puede costar porque el error es humano y nuestros servicios los entregan personas. Sí. Y ahí hay muchas posibilidades de error, pero nunca nos escondemos. Lo siguiente creo es el propósito. Sí. Nuestra organización, desde nuestro presidente Miguel Córdoba hasta de pronto tal vez nuestros practicantes que llegan, viven desde el onboarding la cultura de lo que representa una orientación al servir, el propósito. No es algo mandado a hacer, no es algo impuesto, no es algo obligatorio, y hace parte de esos assets de contratación incluso, para que continúe un poco esa fuerza de nuestro propósito, y lo sentimos todos. Y eso es muy valioso porque todos estamos encaminados en esa misma lógica y se siente. Y la siguiente, creo yo, es la milla extra. Y ahí que te hablo desde el servicio premium. Sí. En Allianz no basta con resolver lo que tú llamaste a nuestro contact center a pedir. Es decir, si tú pediste un conductor elegido, el conductor elegido lo solicitamos, excelente, chao, nos desaparecimos porque pasó lo que tenía que pasar. Pero si las condiciones son que estás en la Calera a las 3 de la mañana, es suficiente con que esperemos a que llegue un conductor, por ponerles un ejemplo, y nos vamos nosotros. No, para nosotros es cómo va el proceso, ya llegó tu conductor elegido, estamos haciendo un acompañamiento, el conductor elegido o la grúa va en tal ubicación. Nada de eso está dentro de los mínimos, o sea, eso es algo que es para nosotros de los mínimos, y no significa como un exceder, significa cómo cuidamos a nuestro asegurado, porque no es solamente cuidar el carro, en este caso el seguro del hogar, cómo cuidamos a la familia que está ahí con el carro. Sí. Yo lo resumiría en ser reales y ser memorables.
básicamente. Entonces, Adriana, muchísimas gracias por habernos contado eso, por haber compartido tu experiencia y tu Muchas conocimiento. Y continuemos viviendo el Go Experience 2024. Así es.